Muy buenos días y feliz sábado para cada uno de ustedes. Es un placer poder estar aquí en la casa del Señor un sábado más y que estemos de fiesta celebrando, ¿no?, un aniversario más de nuestra iglesia. Y es un placer verle a cada uno de ustedes aquí. No puedo ver sus sonrisas, pero sé que están sonriendo por detrás de esa mascarilla, así que gracias por estar en esta iglesia y gracias por todo lo que usted hace para la honra y la gloria de Dios. Vamos a tener un pequeño devocional en esta mañana, donde me gustaría quizás responder una de las preguntas más difíciles que los cristianos tenemos que responder. Si tiene su Biblia, vaya conmigo al libro de Eclesiastés por un momento. Eclesiastés, el capítulo 8, el versículo 14. Eclesiastés 8, 14. Aquí vamos a encontrar algo que Salomón nos va a decir, y yo quiero saber si usted coincide con lo que él está diciendo aquí o no. O sea, qué es lo que usted piensa, ¿ok? Eclesiastés capítulo 8, el versículo 14. Los que lo tengan digan amén, los que no, misericordia. No escuché ninguna misericordia, así que vamos con amén. Leo, dice: sobre la tierra sucede algo que no tiene sentido. Hay gente honrada que es tratada como si cometiera cosas malas, y hay gente malvada que es tratada como si hiciera cosas buenas. Y yo digo que también esto es vanidad. La mayoría de sus versiones decía, hay gente a la que le sucede como si fueran malos, y hay gente mala que le sucede como si fueran personas buenas. Ahora, claramente vemos aquí una injusticia, ¿no? Porque ¿usted considera que eso es justo o injusto? Injusto, ¿no? Se supone que la persona que hace las cosas bien, ¿cómo le debería ir? Bien. Y la persona que hace las cosas mal, ¿cómo le debería ir? Mal. Pero Salomón está diciendo que a veces en esta tierra sucede al revés. El que hace las cosas bien, ¿cómo le va? Mal. Y el que hace las cosas mal, ¿cómo le va? Bien. Y esa es una de las preguntas que los cristianos nos enfrentamos día a día. ¿Y cómo podemos responder ante esa pregunta? ¿Por qué a veces a las personas buenas les suceden cosas malas? ¿Por qué suceden desgracias? Ahora, mucha gente puede decir, bueno, eso no sucede de manera general o no es siempre. Pero lo cierto es que inclusive a nuestro alrededor nosotros vemos que esta realidad la podemos encontrar en cualquier lado. Por ejemplo, no sé si me tienen el PowerPoint para mostrar algunas imágenes nada más. A nuestro DJ, yo les voy a hacer para que vayan pasando, ¿ok? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿por qué usted observa, ¿no? Yo le voy a mostrar algunas cosas. ¿Por qué usted observa que en la naturaleza los animales se matan y comen entre ellos? ¿Por qué es que no pueden vivir todos en armonía? ¿Por qué es que no pueden ser felices? ¿Por qué los más fuertes se comen a los más débiles? ¿O por qué sucede que en algunas partes del mundo, incluyendo aquí en los Estados Unidos, quizá dentro de esas partes del mundo, hay gente que tiene mucha comida, abundancia de comida, al punto de que inclusive tiene para tirar comida? Mientras que en otros lados del mundo, de este mismo planeta, y aquí mismo quizás también en este país, tenemos personas que no tienen nada para comer. O de manera muy escasa. ¿Por qué? ¿Por qué no hay comida igualitaria para todo el mundo? ¿Por qué no todos tienen la misma cantidad? ¿Por qué unos tienen mucho y otros tienen poco? ¿O por qué una persona inocente que quizás iba a la iglesia, que tenía una vida tranquila, de repente está cruzando la calle y viene una persona bajo el estado del alcohol, ebria, lo atropella, lo mata y la persona ebria sale ilesa? ¿Por qué? ¿Qué culpa tenía la persona que no tenía nada que ver con esa situación, que estaba cruzando bien la calle? ¿Por qué suceden esas cosas? ¿O por qué, por ejemplo, usted se va a dar cuenta que hay personas en el mundo que tienen mucho dinero y usted lo ve que están metidos en cosas malas, en negocios malos,
y les va muy bien y tienen dinero para desperdiciar, para comprarse excentricidades, para comprarse un inodoro de oro, ¿no? Para comprarse, no, usted ha visto ahí por ahí cosas que hacen las personas que tienen mucho, mucho dinero. Mientras que quizás por otro lado hay personas que apenas tienen para llegar a fin de mes, que tienen 1 o 2 trabajos y apenas les da para subsistir y comprar las cosas elementales o básicas. ¿Pero por qué sucede eso? ¿O por qué de repente en alguna parte del mundo la tierra tiembla, o un viento fuerte sopla, o cae mucha agua y deja en ruinas y sin nada a miles de personas de la noche a la mañana? Personas que quizás eran buenas, que eran malas, pero todos terminan sin nada. ¿Por qué? ¿O por qué a veces sucede también que hay personas que llevaban una vida normal y tranquila y de repente se les detecta una enfermedad terminal, un cáncer, una enfermedad autoinmune que le acorta la vida, que le deja muchos años o pocos años de sufrimiento? ¿Pero por qué sucede eso? Esta y otras preguntas que quizás usted puede tener son las preguntas que nos hacemos día a día, ¿no? Y usted quizás mismo y yo tenemos preguntas que nos hacemos: ¿por qué me pasó tal cosa? ¿O por qué estoy con esta enfermedad? ¿O por qué tengo este problema? ¿Y por qué pasan esas cosas? Si la Biblia no dice que a los que están con Dios todo les tiene que ir para bien, ¿por qué suceden cosas malas? Y esa es la pregunta que voy a intentar responder en esta mañana desde el punto de vista de la Biblia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la pregunta que vamos a intentar responder? Ok, ¿por qué suceden cosas malas en esta tierra y nos pasan cosas malas a nosotros? ¿Ok? Ahora sí me lo pueden quitar, Jefferson, hasta que yo te avise para la parte final. ¿Ok? Para entender el por qué tenemos que ir al inicio. Porque no podemos entender el porqué de todo lo que está pasando si no vamos a la raíz. Así que, si tiene su Biblia, vaya conmigo ahora al libro de Isaías. Vamos a ir al comienzo de todo. Isaías, el capítulo 14. Versículo que usted seguro conoce, que ha leído, que ha escuchado. Y vamos a ver algunas cosas que este versículo tiene para decir a nosotros. Isaías, el capítulo 14. Vamos a leer los versículos 12 al 14. ¿Ok? Isaías 14, los versículos 12 al 14. Cuando lo tengan digan amén, si no misericordia y doy más tiempo. ¿Ok? Vamos bien, ok. La palabra de Dios nos dice, mire, 14, 12 al 14, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? ¿Cómo caíste por tierra, tú que derrotabas a las naciones? Tú que en tu corazón decías: yo subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, y allí pondré mi trono. En el monte del concilio yo me sentaré, y en lo más remoto del norte subiré hasta las nubes, y seré semejante a ¿quién dice? Al Altísimo. ¿Qué es lo que usted ve que sucede en ese versículo? ¿De quién estamos hablando ahí? Ok, muy bien, de Lucifer. ¿Y qué nos dice que quería hacer este Lucifer o este ser, según lo que usted acaba de leer? Muy bien, ¿quería ser semejante a quién? A Dios, pero él no era Dios, pero quería ser como Dios. Ahora, aquí tenemos un problema, porque vemos que este ser, que ahora vamos a ver más información de él, es una persona que está buscando sus propios intereses, está siendo egoísta y quiere seguir lo que él quiere para obtener su felicidad. Y vemos que esa felicidad lo quiere llevar a él a no solo ponerse en el lugar de Dios, sino que también sentarse en el trono de Dios. O sea, que él quiere mandar todo a como él le place. Ahora, ¿cree usted que eso está bien o está mal? ¿Está mal? ¿Ok? Vamos a ver otro versículo que nos va a dar más luz sobre esto. Vaya conmigo al libro de Ezequiel. Ezequiel, ahí mismo, al lado, cerquita, después de Jeremías, del libro de Isaías. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel el capítulo 28.
Vamos a leer de los versículos 12, 14, 15 y el 17, ¿ok? Ezequiel, capítulo 28, los versículos 12, 14. Bueno, la historia está del 12 al 19, pero no voy a leer todo, solo voy a leer el 12, el 14, el 15 y el 16. ¿Lo tenemos? Ok. Mire lo que dice aquí. Dice, hijo de hombre, dedícale un lamento al rey de Tiro y dile de mi parte, tú, tan lleno de sabiduría y de hermosura tan perfecta, ¿eras qué cosa? Dice. Perfecto, ¿no? O el sello de la perfección, como dice mi versión. Versículo 14 dice, a ti, querubín grande y protector, yo te puse ¿en dónde? En el santo monte de Dios, y allí estuviste, te paseabas en medio de las piedras encendidas, desde el día en que fuiste creado y hasta el día en que se halló maldad en ti, ¿eras qué cosa? Dice, perfecto en todos tus caminos. Pero el versículo 17 dice, era tanta tu hermosura que tu corazón se envaneció. Por causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría, por eso yo te haré rodar por tierra y te expondré al ridículo delante de los reyes. ¿De quién estamos hablando ahí en esos versículos que acabamos de leer? Muy bien. Muy bien, es una profecía dedicada al rey de Tiro, pero también se está mencionando en algunas cosas que menciona ahí a Lucifer, o como lo llama ahí la Biblia, al querubín protector. ¿Y cómo era ese querubín protector, según lo que usted acaba de leer? Hermoso, perfecto, sabio. Se parecía mucho a mí, yo creo. En la segunda etapa, ¿no? Después de la caída, se parecía a mí después de la caída, no antes, ¿ok? ¿Tenía los ojos verdes? O Aníbal, usted sabe más que yo, Aníbal, no, esa información no la tenía. Pero ok, era un ángel perfecto, dice la Biblia. Hermoso, sabio, o sea, no había otro ángel como él. Inclusive, la expresión que utiliza ahí como el sello de la perfección, nos quiere decir que fue el primer ser creado por Dios. O sea, que no había otro ser como él. Pero este ser que Dios creó, que era perfecto, que era hermoso, que era sabio, de repente se empezó a ver y dijo, como Aníbal dice, no, güey, yo tengo ojos verdes. Y mis ojos son más bonitos que los de Dios. Y mira mi pelo dorado, lacio, o rizado, no sé cómo lo tenía, pero es más lindo que el de Dios. Y mira las cosas sabias que yo digo. Yo soy más sabio que Dios. Y mira cómo me veo, cómo camino, no hay defecto en mí. No, yo tengo que ser Dios. Porque no hay otro mejor que yo, dice. Y eso lo llevó, dice la Biblia, ¿a qué cosa? A rebelarse contra Dios, a pecar y a caer. Entonces, fíjense que hasta aquí lo que estamos viendo es que Dios no crea el mal. Dios no crea un ser malo. Dios creó un ser bueno. Un ser hermoso, un ser perfecto, un ser que era lo mejor de lo mejor. Pero este ser decide pecar. Y ahora vamos a ver qué es lo que termina haciendo este ser. Acompáñeme al último libro de la Biblia, Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 12. Apocalipsis, el versículo 12. Vamos a leer los versículos 7, 8 y 9. Apocalipsis 12, 7, 8 y 9. El último libro de la Biblia, ¿ok? Está al final. ¿Lo tenemos? Ok, mire lo que dice. Dice, después hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles también lucharon. Pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos ¿en dónde? En el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra.
Entonces, vamos a recapitular un poco antes de analizar el versículo. Primero tenemos Dios creando a un ángel, a un querubín, ¿correcto? Que estaba perfecto, hermoso, sabio, que estaba delante de la presencia de Dios, que no había otro como él. Este querubín de repente empieza a verse y dice, no, yo soy perfecto, yo soy mejor que todo el mundo, yo tengo que ser Dios. ¿Y a qué lo llevó eso ahora según este versículo? A querer ser semejante a Dios, pero ¿qué es lo que dice este versículo que hizo este ser? El orgullo lo llevó ¿a qué? A batallar contra Dios, contra Jesús. Ahora, yo no sé ustedes, pero yo me imagino, ¿no? Cuando leo este versículo, lo que a mí me viene a la mente es, no sé cuántos han visto la Guerra de las Galaxias, Star Wars. Yo me imagino, ¿no? Que Lucifer agarra, saca un sable luminoso o una espada con fuego, Jesús saca otra espada con fuego, hay ángeles de un lado, ángeles del otro y empieza una batalla, un conflicto. ¿Eso es lo que más o menos ustedes imaginan que pasó en el cielo? Sí, correcto. Eso es lo que ustedes imaginan que pasó en el cielo, porque dice que fue una batalla, ¿no? Así se lo imaginan más o menos, ¿no? Pero es interesante que quizás no fue así la batalla, como lo pintan las películas, como yo y usted quizás no lo imaginamos. Porque la palabra que utiliza ahí para guerra, la Biblia, en el griego, es la palabra polemos, que es una palabra de la cual derivan palabras como polémica o inclusive política. Lo que nos muestra que quizás esa guerra o ese enfrentamiento no fue tanto un enfrentamiento físico, ¿no? De darse espadazos con Jesús y Satanás y ahí a ver, sino que fue más bien un enfrentamiento de ideas, un enfrentamiento espiritual, un enfrentamiento en donde Satanás estaba diciendo, hey, yo quiero ser Dios porque yo soy mejor que Dios, y Jesús le está diciendo, no, eso no es así. ¿Okay? Un conflicto. Pero la Biblia dice que ¿quién perdió este conflicto? Satanás. ¿Y a dónde fue arrojado Satanás? ¿O a dónde terminó Satanás? ¿Y quiénes estamos en la tierra? O sea que Satanás terminó donde estamos nosotros. Y la Biblia dice, si usted sigue avanzando en la historia, que un día había una parejita que estaban muy enamorados, muy felices, disfrutando de todo lo que el Señor les había dado. Y el Señor les había dicho que había un fruto que no podían comer. Y un día esa parejita ahí, dando vueltas, de repente se separan y una persona de esa parejita se acerca a este árbol. Y ahí estaba, adivinen quién. Satanás. Y la engaña y la hace pecar. Y entonces ahora el pecado que estaba en Satanás no solo está en él ahora también está en Adán y Eva, y por ende también está en la tierra. Y así es como el pecado llega a nosotros. Ahora, esa es una historia resumida. Yo sé que usted la conoce, la han estudiado, no es mi intención aquí entrar en mucho detalle en la historia. Pero ahora la pregunta que nos interesa a nosotros, después de repasar brevemente la historia. Usted puede decir, bueno, está bien, Dios no creó el mal, Dios no creó el pecado, Dios creó un ser perfecto, y ese ser decide rebelarse contra Dios y peca, y entonces ese ser luego viene a la tierra, hace pecar a Adán y Eva, y el pecado ahora entra al mundo y estamos nosotros aquí unos miles de años después. Ahora usted puede decir, si Dios es tan bueno y poderoso como dice la Biblia, ¿no? Porque en la Biblia encontramos que Él es poderoso, que Él es bueno, ¿por qué Dios no detuvo a Satanás? O sea, ¿por qué Dios, si Dios sabía todo lo que iba a pasar, por qué Dios no lo mató? ¿O por qué Dios no eliminó el mal? ¿Por qué Dios permitió que Satanás viniera a la tierra, hiciera pecar a Adán y Eva? ¿Y por qué permitió que ahora siga todo lo que estamos sufriendo nosotros? ¿Por qué Dios permitió el sufrimiento? ¿No se ha hecho esa pregunta usted? ¿Quiere saber por qué? Sí, hermano Polanco. Ok. Ok.
Ok, hay cosas que Él no puede hacer. Ok, hay que tomar decisiones. Mire, va de la mano de lo que dice el hermano Polanco. ¿Sabía usted que hay cosas que Dios no puede hacer? No, yo estoy diciendo que no quiera, que no puede. Que no puede hacer Dios, ¿sabía? Le voy a mostrar un ejemplo. Vaya conmigo al libro de Tito. Usted me va a decir, ¿cómo así? ¿No es que para Dios no hay nada imposible? Bueno, mire Tito. Tito, el capítulo 1, versículo 2. Tito 1, 2. Ahí cerquita de Apocalipsis donde estábamos. ¿Lo tiene? Dice, en la esperanza, Pablo dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué cosa no puede hacer Dios según Pablo? Dios no puede mentir. Dios solo puede hablar la verdad. ¿Se imagina usted si no pudiera mentir? Si no pudiéramos mentir. Dios no puede mentir, solo puede hablar la verdad. No es lo único. Mire, vaya conmigo al libro de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago capítulo 1, versículo 13, ahí cerca. Otra cosa que Dios no puede hacer, mire. Nos dice, cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado ¿por quién? Por Dios. Porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. O sea que en otras palabras, Dios no tienta, Dios no puede tentar a nadie a pecar, ni tampoco Dios puede pecar. Porque no puede ser tentado por el mal. Así que vemos que hay cosas que Dios no puede hacer. Y obviamente Dios no puede hacer nada que vaya en contra de su carácter. Como ustedes acaban de decir, de un Dios amoroso, de un Dios benevolente, de un Dios que tiene que regirse por su ley y por su palabra. Y si hay algo que Dios no puede hacer, es obligar o forzar a las personas a que lo amen. ¿Sabía usted eso? Que Dios no puede obligarle a usted a que usted lo acepte y lo ame. Dios no puede obligar a nadie. Y Dios no podía obligar a Satanás a que le ame. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a cada uno de nosotros con dos palabritas mágicas. Libre albedrío. La libertad que tenemos de escoger, de elegir si queremos hacer algo o no lo queremos hacer. Si queremos servir a Dios o no le queremos servir. Y Dios nos da esa libertad, no solo a nosotros, sino a todos los seres de todo el universo. Pero esa libertad tiene un precio. Porque esa libertad puede implicar que va a haber gente que va a decidir no amarle. Porque si no, Dios tendría que hacer lo siguiente. Dios se pone ahí en la maternidad, en el hospital de maternidad, y empieza a ver y dice, Kevin, no, ese es peligroso, ese que no nazca, mejor ese va a ser malo. Que no, eso lo voy a matar. Ahí después viene, no, el pastor Hermes, no, ahí, ese sí que viva, ese va a ser bueno. Dios no puede hacer eso. Cuidado. Dios no puede hacer eso. Dios no puede elegir, que Hitler no nazca, pero la Madre Teresa de Calcuta, esa sí tiene que nacer y vivir. No, porque Dios no puede obligar a nadie a que le ame. Dios da libertad de elección a todos los seres. Y esa libertad es la que obviamente tiene consecuencias para toda la humanidad. Sí, Pedrito. Muy buena frase. Muy bien, es un buen punto, ¿no? Somos libres de hacer lo que queramos, ¿no? Pero hay consecuencias para nuestras decisiones. Y cuando tomamos malas decisiones, van a haber consecuencias. Ahora, lo interesante de esas consecuencias es que no solo van a afectar a la persona,
sino que también pueden afectar a otras personas, porque el pecado es así. Hitler tomó malas decisiones, pero sus decisiones no solo lo afectaron a él, afectaron a más de 6 millones de judíos que no tenían nada que ver con Hitler. El pecado es así, y por eso existe el sufrimiento, porque muchas veces tomamos malas decisiones, y esas malas decisiones tienen consecuencias no solo para nosotros, sino también para otras personas que están a nuestro alrededor. Por eso es que el sufrimiento existe en esta tierra, por culpa del pecado. Ahora, mucha gente dice, está bien, vimos el origen, vimos cómo empezó todo, vimos ahora la razón por la cual hay sufrimiento en esta tierra y por la cual pasan cosas malas, pero la Biblia no dice que Dios es amor, que Dios es misericordioso. ¿Por qué entonces no hace algo para solucionar ese problema? Y ahí entonces venimos con el punto, el tercero de mi sermón. La pregunta que voy a intentar responder es si Dios puede hacer cumplir la justicia, pero también que prevalezca el amor al mismo tiempo. Y les voy a poner un ejemplo, donde usted me va a analizar. Imagine que usted está un día, un sábado de mañana, usted se levantó a las 6 de la mañana el sábado, yo sé que todos se levantan a esa hora, porque usted hace su devocional, prepara el desayuno, si tiene niños o niñas, usted está preparando la ropa, planchando, haciendo lo que sea que está preparándose usted para venir a la iglesia, se baña, se cepilla los dientes. Pero lo que usted está haciendo eso, de repente entonces cuando miró la hora, dijo, uy, ya son las 9:20. Y usted vive a 30 minutos de la iglesia. ¿Usted va a llegar a tiempo o no? Si usted vive, faltan 10 minutos para que empiece el culto y usted está a 30 minutos de la iglesia, ¿usted cree que llega a tiempo? Bueno, déjeme decirle que es posible. ¿Sabe cómo? Usted se sube a su carro y en lugar de ir al límite de velocidad que es 25, usted va a 50. No es un consejo que le estoy dando, es simplemente, yo sé que eso nunca pasó aquí, a nadie le pasó eso aquí, pero usted va rápido y puede ser que usted llegue, correcto, a tiempo o quizás a la iglesia. Ahora, lo que usted está yendo rápido a la iglesia, de repente pasa una luz y un policía se le pega atrás y le pone la luz. Ahí usted dice, ay, el policía. Y el policía viene y se le acerca y le dice, veo que va apurado, le dice. Y usted como buen cristiano, ¿no? Le dice, no, pasa que mire, le dice, yo soy hermano de iglesia y hoy me tocaba a mí tener una parte en el culto. Y estoy llegando tarde. Por eso iba rápido. ¿No? Y usted le empieza a explicar al policía. Ahora, si el policía es justo, ¿qué es lo que el policía haría con usted en esa situación? Le da un ticket, ¿no? O sea, usted por más que le diga, no, mire que yo soy hermano de iglesia, que yo estoy yendo para hacer una buena obra, ¿no? Si el policía quiere ser justo, dice, bueno, sí, todo muy lindo, no lo tomo más tiempo, pero aquí está su ticket. Ahora, si el policía quiere ser misericordioso, ¿qué es lo que el policía haría? Muy bien, ok, no lo vuelva a hacer. O sea, no, yo también soy de la iglesia, le dice el policía, ¿no? Vaya, vaya, y le dice, no, olvídese, no lo haga otra vez, pero vaya, vaya rápido que no quiero que llegue tarde. Y el policía lo deja ir. Gloria a Dios, ¿no? Por ese policía, ¿no? Que ojalá que lo encontremos aquí en la ciudad de Nueva York. Gloria a Dios, ¿no? Si lo sabe, ¿no? Carlos es testimonio vivo de que está... O Carlos tiene la placa de policía. Tremendo, imagínese, yo ni sabía, Carlos. Si le pasa a usted, le puede pasar a cualquiera. Cuidado. Amén, amén. Testimonio. Imagínense, pero bueno, si es misericordioso va a hacer eso, ¿ok? Ahora, mi pregunta es, ¿usted cree que el policía ese puede ser justo y misericordioso al mismo tiempo? Algunos dicen no, otros dicen sí. Si es justo le tiene que dar el ticket.
Y si es misericordioso, le tiene que perdonar el ticket. Bueno, sí puede. Sí puede. ¿Cómo podría? De la siguiente manera. El policía le diría, está bien, mira, aquí está su ticket, porque usted estaba rompiendo la ley. Estaba yendo a más velocidad. Entonces, tome su ticket. Pero cuando usted está con la cara ahí triste, ya de que, un ticket más, el policía dice, pero tranquilo, démelo que yo lo voy a pagar. Ahí el policía está siendo justo y también misericordioso, porque le está dando el ticket, pero no lo está pagando usted, lo está pagando el policía. De la misma manera, eso es lo que hizo Dios con nosotros. La ley dice que la paga del pecado es, ¿qué dice? Muerte. Y la Biblia dice que todos nosotros somos, ¿qué cosa? Pecadores. O sea, que ¿qué es lo que merecemos? La muerte. O sea, que si Dios quiere ser justo, ¿qué es lo que nos tiene que dar como recompensa? La muerte. Pero la Biblia también dice que Dios es misericordioso. ¿Y cómo es que Dios es misericordioso? Bueno, Dios dice, está bien, hay que cumplir la ley, pero no la van a cumplir ustedes. El que va a pagar la condena a la ley voy a ser yo. Y la Biblia dice que Dios envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y tomó nuestro lugar y pagó nuestra deuda. De esa manera Dios puede ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Y eso obviamente a nosotros nos deja, ¿no?, la oportunidad de nuestras vidas, ¿no?, que a pesar de que cometamos errores, infracciones, lo que sea, Dios nos da la oportunidad de salvación. Claramente, Aníbal, Dios ama a todo el mundo. Eso me lleva a mi último punto, ¿ok? Mi último punto de este sermón. Y le voy a pedir a Jefferson que me tenga listo la última parte, a la parte donde aparece la pregunta de si Dios interviene. Vaya hasta lo último, Jefferson, hasta donde aparece si Dios interviene. La última pregunta que quiero responder, después de todo lo que vimos hoy, es que está bien, vimos que Dios no creó el mal, vimos que un ser decidió rebelarse. Antes de eso, Jefferson, antes de eso todavía, antes, para atrás. Ok, vimos que Dios no, ahí, ahí está, excelente, gracias Jefferson. Vimos que Dios, correcto, quería lo mejor para sus hijos, pero a veces sus hijos deciden rebelarse contra Él y deciden mal. Vimos que Dios, a pesar de eso, nos ofrece una oportunidad de salvación y Él paga nuestra deuda y nos da la oportunidad de ser salvos. Pero hoy en día, 2020, noviembre 28, ¿será que Dios interviene en mi vida? ¿Será que Dios interviene en tu vida? ¿Cuántos creen que Dios interviene en nuestras vidas? ¿Cuántos creen que Dios no interviene en nuestras vidas? Ok. Déjeme decirle que hay veces que Dios sí interviene en nuestras vidas y hay veces que Él no interviene en nuestras vidas. Y usted me va a decir, ¿pero qué estoy diciendo? Se lo voy a mostrar con la Biblia, ¿ok? Por ejemplo, no sé si estamos listos, Jefferson, la primera. Usted recuerda la historia del pueblo de Israel, ¿no? Que estuvo 400 años de esclavos en Egipto, ¿se acuerda? Y la Biblia dice que un día Dios levantó un libertador, que ¿cómo se llamaba? Moisés, y le dijo que sacara al pueblo ¿de dónde? De Egipto. Y Moisés fue y lo hizo. Y la Biblia dice que llegaron hasta el Mar Rojo y el ejército egipcio venía por detrás buscándolos para matarlos. Ahí todo el pueblo empieza a llorar y a decir, no, vinimos para morir en el desierto, ¿para qué nos sacaron? Estábamos mejor en Egipto. Y Dios le dice a Moisés, levanta tu vara, extiéndela y dile al mar que se abra en dos. ¿Y qué dice la Biblia que pasó? El mar se abrió en dos. Ahora, si usted intenta hacer eso aquí en la playa de Long Beach o en Jones Beach o en Robert Moses, donde usted vaya y levanta la vara a ver si el mar se abre, posiblemente no se va a abrir. Pero aquí la Biblia dice que el mar se partió a la mitad, se abrió en dos. Y el pueblo pasó por el medio del mar. Y cuando el ejército egipcio vino, dice la Biblia que el mar se cerró. ¿Intervino o no intervino Dios en la vida de los israelitas? Amén, sí intervino. Vamos con la siguiente. La Biblia también dice, la siguiente, Jefferson, la siguiente. La Biblia también dice, la siguiente. La Biblia también dice una vez que habían unos jóvenes que estaban en una nación, en Babilonia,
Y la Biblia dice que un rey les dijo que tenían que inclinarse a adorar una estatua de él. Y al que no lo hacía, ¿saben a dónde le iban a tirar? A un horno de fuego, ardiendo, como si fuera una pizza, ahí, pa. Y los jóvenes dijeron, miren, rey, nosotros creemos que Dios nos puede salvar como también no nos puede salvar, pero no vamos a adorar a su estatua. Y la Biblia dice que el rey los mandó a meterse al horno. Y la Biblia dice que los muchachos estaban tranquilos caminando en el horno como estamos caminando nosotros aquí. Y no se les quemó ni un pelo, ni una ropa, ni una mancha, ni siquiera tenían olor a quemado. ¿Intervino o no intervino Dios en la vida? Intervino, tremendo milagro. Más adelante, el otro amigo, el cuarto amigo, Daniel, lo mismo, un rey dice que ahora hay que orarle solo a él. Y Daniel dice que no va a orar al rey Darío, sino solo a Dios. Y la Biblia dice que el rey entonces lo mandó ¿a dónde? Al foso de los leones. O sea, no eran gatitos, leones, hambrientos. Y la Biblia dice que lo arrojaron y Dios mandó a su ángel que cerró la boca de los leones y no le hicieron nada a Daniel. ¿Intervino o no intervino Dios en la vida de Daniel? Intervino. Un último caso, para que ustedes, hay muchas historias de esto, pero estoy contando solo algunas. La Biblia dice que Pedro era uno de los grandes predicadores del Nuevo Testamento. Con el Espíritu Santo, un sermón de él se bautizaron 3.000, luego se bautizaron 5.000, o sea que estaba lleno de poder. Pero al rey Herodes no le gustó eso y lo mandaron a una cárcel de máxima seguridad, dice la Biblia. Porque dice que primero estaba atados de pies y de manos a 2 soldados, uno al lado del otro. Luego en la puerta habían 2 soldados más. Luego había otra puerta donde habían 2 soldados más y luego había una puerta más donde habían 2 soldados más. Era imposible para Pedro escapar de esa prisión. Pero la Biblia dice que Dios mandó a su ángel, que la iglesia estaba orando, y el ángel le dijo, despiértate, sal, y lo dejó a Pedro afuera en la calle. ¿Intervino o no intervino Dios en la vida de Pedro? Amén, intervino. Pero también hay veces que Dios no interviene en la vida de sus hijos. Por ejemplo, Adán y Eva son expulsados del Edén y tienen hijos, Caín y Abel. Y Dios pide un sacrificio a sus hijos. Y Abel da el sacrificio que Dios le había dicho que diera. Pero Caín da lo mejor de sus frutos, lo que Dios no pidió. Y Dios miró con agrado, dice la Biblia, el sacrificio de Abel y no el de Caín. El que estaba cumpliendo la voluntad de Dios era Abel, no Caín. Y Caín, enojado, llama a Abel al campo, le dice, ven, vamos a hablar. Y la Biblia dice que en el campo lo mata. Ahora yo pregunto, ¿por qué Dios no le salvó la vida a Abel? No pudo haber hecho como con Daniel, como con el pueblo de Israel, como con los amigos de Daniel, como con Pedro, mandar un ángel, protegerle, hacer algo para salvarle. ¿Por qué permitió que Caín matara a Abel? Porque quizás cuando a veces Dios no interviene, siempre es por una buena razón. Y en el caso de Abel, quizás la razón por la cual Dios no intervino fue porque Dios le quería mostrar al universo entero las consecuencias de la rebelión, las consecuencias del pecado. Porque este es el primer homicidio que sucede en toda la historia de la humanidad. No solo ese caso tenemos en la Biblia. Había un diácono, la Biblia dice, Esteban, varón poderoso en palabras, lleno del Espíritu Santo, poderoso, y estaba predicando un día contra los judíos, y un sermón que usted lo va a encontrar en el libro de Hechos capítulo 7. Tremendo sermón, pero en un momento Esteban se da cuenta que no va a poder terminar su sermón, porque ve que los judíos están agarrando piedras, cascotes, y que lo quieren matar. Y Esteban ve, dice, el cielo abierto y lo ve a Jesús a la diestra del Padre de Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué Dios no protegió a Esteban? ¿Por qué no le salvó la vida? ¿Por qué permitió que lo apedrearan y lo mataran? Quizás Dios no le salvó la vida a Esteban, porque en ese mismo lugar había un joven parado
dice la Biblia, que tenía todas las túnicas de los que lo estaban apedreando, y ese joven se llamaba Saulo, que eventualmente se convirtió en Pablo, que fue el gran predicador de la iglesia primitiva. Entonces quizás la muerte de Esteban fue la sangre que regó la semilla de la conversión en el corazón de Saulo. Y quizás por eso Dios no intervino en la vida de Esteban. También tenemos el caso del primo de Jesús, Juan el Bautista. Jesús mismo dijo que de entre los nacidos de mujer no ha habido profeta más grande que Juan el Bautista. Juan bautizó a Jesús, pero después el rey Herodes lo puso preso y terminó en la cárcel, abandonado, y Jesús nunca lo fue a visitar. Y en el cumpleaños del rey Herodes, la Biblia dice que mandaron decapitar a Juan el Bautista y murió. Le cortaron la cabeza. ¿Por qué Jesús no hizo algo para salvar a su primo? ¿Por qué lo dejó morir en la cárcel? Quizás Jesús no intervino porque el mismo Juan dijo antes de terminar su ministerio: es necesario que yo mengüe y que él crezca. Juan ya había cumplido su propósito en esta tierra. Juan ya había preparado el camino para la venida del Mesías, así que su misión estaba cumplida. No había nada más para él para hacer. Y quizás por eso el Señor no intervino en la vida de Juan. La Biblia dice también que había una vez en la palabra un hombre que nació ciego. Y la gente discutía y decía que si había nacido ciego por culpa de él, por sus pecados o por los pecados de sus padres. Y le preguntan a Jesús, le dice: ¿por qué nació ciego? ¿Fue por los pecados de él o por los de sus padres? Y Jesús le dice: no fue ni por los pecados de él ni por los de sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Muchas veces cosas malas, enfermedades, cosas suceden en tu vida para que las obras y la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Así que, queridos hermanos, hay muchos casos, podría estar toda la mañana dando casos, pero independientemente, para terminar, porque el tiempo se me ha ido. La Biblia nos dice a nosotros que Dios es un Dios de amor, que a pesar de que Dios, ¿no?, creó un mundo perfecto y que fue manchado por el pecado, Dios todavía tiene una salvación y una solución para cada uno de nosotros. Y Dios nos ofrece a nosotros el regalo de la salvación, tomando nuestro lugar y dándonos la oportunidad de poder vivir con Él por la eternidad. Dios, querido hermano, déjame decirte, hoy interviene en tu vida. Dios hace milagros en tu vida y en mi vida. Pero también a veces Dios no interviene. Pero cuando no lo hace, es porque Dios tiene algo mejor para ti y para mí. Así que si tú en esta mañana estás quizás hoy luchando con el pensamiento de que, ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo este problema con mi familia? ¿Por qué tengo problemas financieros? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué mis hijos no me hablan? ¿Por qué estoy sufriendo día a día por lo que está pasando en el mundo, por el coronavirus, por alguna gripe, por algún virus, por lo que sea? ¿Por qué están pasando cosas malas? Si sea lo que sea, si estás teniendo ese pensamiento de por qué cosas malas suceden en tu vida, déjame decirte que Dios te ama, que Dios se preocupa por ti, que si Dios permite eso en tu vida o en mi vida es porque Dios ve el final de tu historia y ve algo mucho mejor que tiene preparado para ti y para mí. Que si nosotros lo viéramos ahora diríamos: es verdad, Dios, haz como tú estás dirigiendo nuestra vida. Así que si es tu deseo en esta mañana decirle a Dios: Señor, encomiendo mi vida en tu mano. Dejo mis problemas, dejo las situaciones que enfrento en tus planes divinos. Colócate de pie para que entonces Dios pueda ver en tu corazón el deseo de seguir su voluntad. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios de amor que se preocupa por cada uno de nosotros. Gracias porque no nos abandonaste en medio del pecado, sino que
proveíste un plan para que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de salvarnos. En esta mañana, Señor, aquí hay muchas personas de pie que tienen problemas. Yo no los conozco, Señor, pero tú los conoces. Y oramos para que tú obres los milagros necesarios en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a confiar en ti y a encomendar nuestras vidas en tus manos. Es lo que te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Después de este mensaje, vamos a alabar a Dios con el himno 481. Oh, perdón, 401, quitemos el 8. 401, vamos a ponernos de pie para alabar el nombre de Dios. Refugio en la tempestad, confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad, roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es rosombre en día de calor, refugio en la tempestad, defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad, roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh, roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oremos, hermanos. Amadísimo Padre, que tanto los cielos queremos